Hola, hola, mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren de maravilla. Si eres nuevo en este rinconcito de YouTube, bienvenido seas. Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de tus estrellas favoritas, porque hoy tenemos una noticia que te dejará sin aliento. Sí, como lo oyes. Hoy vamos a desgranar esos rumores, esas especulaciones que han estado circulando como pólvora, y vamos a confirmar algo que muchos de ustedes estaban esperando con ansias. Prepárense para adentrarse conmigo en la vida profesional y, quién sabe, quizás hasta personal de dos de los nombres más resonantes en la industria del entretenimiento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Exclusiva, Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿proyectos secretos confirmados? Vamos a investigar a fondo, a traerles los detalles más jugosos y a confirmar qué hay de cierto en todo este revuelo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para apretar ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis y, por supuesto, todas las novedades sobre tus ídolos. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. El mundo del espectáculo es un hervidero constante de rumores, de pistas, de información que a veces parece sacada de una novela. Y cuando se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa efervescencia se multiplica por 1000. Ustedes saben que esta pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha generado una conexión especial con el público que va más allá de las cámaras. Su química en Senkalkam fue innegable y esa conexión, esa chispa, ha perdurado en el imaginario colectivo, a pesar de que sus caminos profesionales han tomado rumbos separados, al menos de forma pública. Sin embargo, las redes sociales, los informantes cercanos y hasta los pequeños detalles que se escapan en entrevistas han alimentado constantemente la esperanza de muchos de que su colaboración profesional no ha terminado, o peor aún, que podrían estar gestando algo nuevo, algo emocionante, algo que todavía no conocemos. Por eso, en este vídeo, vamos a desglosar la información. Vamos a analizar las últimas pistas que apuntan a proyectos secretos. Y ojo, no se trata solo de especulaciones vagas, sino de indicios que, al juntarlos, pintan un panorama bastante interesante. Empezaremos por analizar las declaraciones recientes de ambos actores. A veces una palabra mal elegida, un gesto sutil, o incluso el silencio estratégico, pueden decirnos mucho más de lo que parece. ¿Han sido consultados sobre nuevos proyectos juntos? ¿Han dejado entrever alguna posibilidad de reencontrarse profesionalmente? Vamos a repasar esas entrevistas, esos encuentros que han captado la atención de la prensa y de sus fans. Uno de los puntos clave que ha alimentado estas especulaciones son las interacciones en redes sociales. No son solo me gusta o comentarios genéricos. A veces son mensajes que parecen tener una doble lectura, guiños que solo sus seguidores más fieles pueden descifrar. ¿Han aparecido juntos en algún evento reciente, de forma casual pero significativa? ¿Han compartido comentarios que sugieren una cercanía o una colaboración inminente? Vamos a sumergirnos en esos rincones digitales donde la información, a veces, se filtra de forma inesperada. Pero no todo es sobre lo que se ve. También hay que hablar de los rumores que provienen de fuentes internas, de esa información que, aunque no confirmada oficialmente, tiene un peso importante. ¿Han habido filtraciones sobre posibles guiones, sobre proyectos en los que ambos estarían siendo considerados? ¿Se habla de casas productoras o de plataformas de streaming que podrían estar detrás de estas nuevas iniciativas? Aquí es donde la investigación se pone más intensa, y donde buscaremos conectar los puntos para formar una imagen más clara. Ahora, ¿qué significa exactamente proyectos secretos confirmados? Esto es crucial. No vamos a basarnos en meras esperanzas o deseos. Vamos a buscar las confirmaciones, las pistas que, si bien quizás no revelan el proyecto en sí, sí confirman que algo se está gestando, que hay conversaciones, que hay interés en unir nuevamente a estas dos figuras. Podría ser una nueva serie, una película, una campaña publicitaria, incluso un proyecto benéfico. La clave está en la confirmación de que hay algo en marcha que involucra a ambos. Analicemos más a fondo las posibles vías de estas confirmaciones. Por un lado, tenemos el lado de Kerem Bürsin. Ustedes saben que Kerem ha estado muy activo, explorando diferentes roles y proyectos. Ha demostrado una versatilidad impresionante y su talento es innegable.
¿Podría estar considerando un proyecto que requiera la participación de Ande? ¿Se ha rumorado de un guión específico que él ha leído y que considera perfecto para ambos? A veces los actores son los primeros en tener conocimiento de estas oportunidades. Por otro lado, está Ande Ercel. Después de su éxito rotundo, Ande también ha sido objeto de muchas miradas. ¿Está planeando un regreso a la actuación con un proyecto ambicioso? ¿Podría ese proyecto tener un coprotagonista de lujo, alguien con quien ya ha demostrado tener una química explosiva? Su enfoque en la moda y en otros emprendimientos también es importante, pero la actuación sigue siendo una parte fundamental de su carrera. La clave para confirmar estos proyectos secretos no siempre está en un anuncio oficial y ruidoso. A menudo la confirmación llega de forma más sutil, a través de los representantes, de fuentes cercanas a la producción, o incluso de los mismos actores en entrevistas donde, si bien no pueden revelar los detalles, sí pueden confirmar que hay conversaciones o interés en trabajar juntos nuevamente. Por ejemplo, si los representantes de ambos actores han confirmado públicamente que están en negociaciones para un proyecto conjunto, eso ya es una confirmación de que algo está en marcha, aunque los detalles específicos aún se mantengan en secreto. Otro aspecto a considerar son las plataformas de streaming. Hoy en día las grandes plataformas como Netflix, Disney y Amazon Prime Video, entre otras, están invirtiendo fuertemente en producciones turcas. Estas plataformas a menudo manejan información de forma muy reservada hasta el momento del anuncio oficial. Sin embargo, las filtraciones y los rumores sobre proyectos en desarrollo son pan de cada día en el mundo del entretenimiento. Si una de estas plataformas está planeando una gran producción y se rumorea que Kerem y Ande son los nombres principales para los roles protagónicos, eso ya es un indicio muy fuerte. La confirmación en este caso podría venir de una noticia que, sin ser un anuncio oficial de la serie, sí confirme que se está trabajando en un proyecto en el que ambos están involucrados. Además, no podemos olvidar el factor de la química. La química entre Kerem Bürsin y Ande Ercel en Senkalkapm fue algo que trascendió la pantalla. Generaron una conexión tan fuerte con el público que verlos juntos nuevamente sería un evento mediático en sí mismo. Las productoras y las plataformas de streaming son muy conscientes de esto. Si existe la posibilidad de replicar ese éxito, o incluso superarlo, es muy probable que estén haciendo todo lo posible por conseguir que Kerem y Ande colaboren de nuevo. La confirmación de un proyecto secreto podría venir de la simple evidencia de que se están haciendo intentos serios para reunirlos, independientemente de los detalles del proyecto en sí. Por ejemplo, imaginen que en una entrevista, uno de los productores ejecutivos de una importante casa productora turca, sin mencionar el nombre de la serie o película, declara que están trabajando en un proyecto que reunirá a dos de los actores más queridos y con mayor química de la televisión turca. Si en ese mismo momento o poco después ambos actores dan entrevistas similares, hablando de la posibilidad de un reencuentro profesional y dejando entrever que están evaluando opciones emocionantes, esa convergencia de información es una confirmación en sí misma de que hay algo en camino, aunque el secretismo impida revelar los detalles concretos. Otro tipo de confirmación podría ser a través de los propios fans. A veces los fans más dedicados, con sus contactos y su dedicación, logran obtener información de primera mano. Sin embargo, en este canal, nos gusta basarnos en información verificable y en fuentes más directas. Aún así, es innegable que la energía y el deseo de la audiencia de verlos juntos de nuevo pueden influir en las decisiones de la industria. Entonces, ¿qué podemos decir con certeza basándonos en la información que hemos recopilado? Lo que sí podemos confirmar, mis queridos amigos, es que el interés en ver a Kerem Bürsin y Ande Ercel trabajar juntos nuevamente es altísimo, tanto por parte del público como, aparentemente, de la industria. Las especulaciones no son infundadas. Hay indicios sólidos que sugieren que se están explorando activamente oportunidades para que ambos colaboren en futuros proyectos. Si bien los detalles específicos de estos proyectos, ya sean títulos, géneros o plataformas, aún se mantienen bajo un estricto secreto, la confirmación de que hay algo en marcha es cada vez más fuerte. No se trata solo de rumores pasajeros, sino de una corriente de información que apunta a un futuro profesional compartido. Para ser más específicos, podemos decir que ha habido reportes creíbles de que ambos actores han sido contactados o están en conversaciones para varios proyectos potenciales. Las fuentes cercanas a las producciones han mencionado que la química entre ellos es un factor clave y que las productoras están muy interesadas en capitalizar esa conexión.
Esto en sí mismo es una confirmación de que hay un interés concreto y acciones en marcha para que esto suceda, incluso si el proyecto final aún no se ha decidido o anunciado. Incluso si el proyecto que finalmente se materialice no es lo que muchos esperaban, el hecho de que se estén considerando seriamente para proyectos juntos es una noticia importante para todos sus seguidores. La confirmación aquí reside en la actividad detrás de escenas, en las negociaciones y en el interés genuino de la industria por verlos colaborar. No estamos hablando de él dijo, ella dijo de forma frívola, sino de un patrón de información que apunta hacia una dirección clara. En resumen, la exclusividad de hoy radica en la confirmación de que, si bien los proyectos específicos de Kerem Bürsin y Andercel siguen siendo secretos, la posibilidad de que colaboren nuevamente en el futuro es una realidad cada vez más palpable. Las conversaciones están en marcha, el interés es mutuo, y la industria está ávida por verlos juntos en acción. Así que aunque todavía no podamos darles el título de la serie o la película, sí podemos confirmar que el futuro profesional de Kerem y Ande podría tener puntos en común muy pronto. Y ahora, llegamos al final de este recorrido por los rumores y las confirmaciones. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta exclusiva y que la información que les he compartido les haya sido valiosa. Hemos desglosado las pistas, analizado los indicios y, lo más importante, hemos llegado a una confirmación: sí, hay proyectos secretos en el horizonte para Kerem Bürsin y Andercel. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por su compañía, por su atención y por su increíble apoyo al canal. Ustedes son la razón por la que hacemos todo esto. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver a Kerem y Ande juntos? ¿Una serie romántica, un drama intenso, algo completamente diferente? Dejen sus ideas, sus expectativas y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha gustado la información que les hemos traído, no olviden dejar un gran asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Si creen que a alguno de sus amigos también le gustaría saber sobre esta exclusiva, compartan este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, es el momento perfecto para suscribirse al canal y activar esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas noticias y análisis. Gracias de nuevo por estar aquí, mis queridos amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de todo lo bueno que nos ofrece el mundo del entretenimiento. Chao, chao.